La Ouija. Un simple tablero para algunos, pero para otros, una puerta a lo desconocido. Hay quienes creen que todo es un juego, hasta que comienzan los susurros, los golpes, las miradas que no deberían estar allí. Esta es la segunda entrega de una trilogía de relatos reales sobre la Ouija. 3 historias diferentes, pero conectadas por un mismo error, haberla tocado. Si llegaste hasta aquí, quédate. Lo que vas a escuchar podría pasarte a ti, o a alguien muy cerca. Y si no lo has hecho, suscríbete ahora, porque la última historia es la más perturbadora de todas. Esto es, 3 historias con la Ouija. Parte 2. Número 1. El perro poseído tras jugar a la Ouija. No suelo contar esto porque la mayoría no me creería, y no los culpo. Si no me hubiese pasado a mí, también pensaría que es una exageración o una historia inventada. Pero todavía me cuesta dormir tranquilo, aunque ya hayan pasado más de 3 años. Todo comenzó una noche de invierno, cuando tenía 17. Estaba solo en casa por el fin de semana. Mis papás se habían ido al sur, y yo me quedé con Gaspar, mi perro. Fue una tontería, lo sé. Un amigo me prestó una tabla de Ouija que había comprado por internet. Me la pasó más por risa que por otra cosa, y yo la acepté con curiosidad. Nunca había creído en esas cosas, pero tampoco me reía de ellas. Simplemente me parecían parte del folclore. Esa noche, después de cenar, bajé las luces, encendí una vela y me senté en el suelo del living con la tabla delante. Gaspar se acostó cerca, con la cabeza sobre sus patas. No había nadie más. La primera vez que puse los dedos sobre el puntero, no pasó nada. Sentí algo de nervios, pero más por la situación que por otra cosa. Me concentré. Hice preguntas simples, como ¿hay alguien aquí? O ¿hay algún espíritu que quiera hablar? Pasaron unos minutos sin que ocurriera nada. Hasta que, sin aviso, Gaspar se levantó. Se quedó mirando hacia el pasillo, como si hubiera escuchado algo. Tenía las orejas erguidas y el cuerpo tenso. No ladró, pero gruñó bajito. Pensé que había escuchado algún gato afuera, pero no era común verlo tan inquieto. Me detuve, recogí la tabla y apagué la vela. No quise seguir con el juego. Esa noche dormimos tranquilos. O eso pensé. Las cosas extrañas empezaron a los pocos días. Gaspar, que siempre fue juguetón y obediente, comenzó a comportarse raro. Se quedaba horas mirando rincones vacíos, como si algo se moviera ahí. A veces, gemía sin razón aparente. Una vez lo encontré en el patio rascando desesperadamente la tierra, como si quisiera enterrar algo, aunque no tenía nada en la boca. Lo peor fue una madrugada, como a las 3, me desperté con un ruido raro, como uñas raspando el suelo. Al principio pensé que estaba soñando. Pero cuando abrí los ojos, vi la silueta de Gaspar frente a la puerta de mi pieza. Tenía el cuerpo tenso, la cabeza gacha, y respiraba de forma entrecortada. Lo llamé por su nombre, pero no se movió. Lo repetí una y otra vez, pero no reaccionaba. Hasta que, de pronto, soltó un gruñido seco, bajo, distinto. No era un gruñido de perro. Era más grave, más humano, si es que eso tiene sentido. Salté de la cama, encendí la luz, y cuando me acerqué, me miró con unos ojos que no eran los suyos. Tenía la mirada perdida, casi vacía. Lo toqué y se sacudió como si hubiese despertado de un trance. Se fue directo a su cama y se acurrucó. Esa noche no volví a dormir. Con el paso de los días, su comportamiento empeoró. Tenía episodios donde parecía poseído, por falta de otra palabra. Se quedaba inmóvil por minutos enteros, mirando un solo punto, babeando. A veces se escondía bajo la cama y no quería salir. O se quedaba mirando fijamente el pasillo oscuro, temblando. Llamé al veterinario, le hicieron exámenes. Todo estaba bien. Físicamente no tenía nada, pero yo sabía que algo no andaba bien. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché un golpe fuerte en el segundo piso. Subí corriendo y encontré una de las puertas del pasillo cerrada de golpe. Era la habitación que usábamos como bodega. No había viento. Todas las ventanas estaban cerradas. Cuando abrí la puerta, Gaspar estaba dentro, en un rincón, temblando. Nadie lo había metido ahí. Fue la gota que rebalsó el vaso.
Al día siguiente, quemé la tabla en el patio. No sé si eso sirvió de algo, pero poco a poco, Gaspar comenzó a mejorar. Tardó meses en volver a ser el mismo, y nunca lo fue del todo. Murió hace un año, ya viejo, pero tranquilo. A veces pienso que esa tabla dejó algo abierto, y que lo que sea que vino, eligió a Gaspar porque era más vulnerable. Yo me siento culpable. No puedo evitarlo. Era mi mejor amigo, y lo expuse a algo que no entendía. Desde entonces, no he vuelto a jugar con nada que tenga que ver con lo paranormal. Ni bromas, ni curiosidad. A veces, de noche, todavía siento que hay algo en la casa que no se fue del todo. Pero no dejo entrar. Aprendí que hay cosas que es mejor no invocar, ni siquiera por aburrimiento. Número 2. La tía que perdió la cordura. No sé si esto se puede explicar con ciencia. De hecho, preferiría que pudiera, porque si no fue una enfermedad, entonces no sé qué fue. Todo esto empezó hace casi 10 años, pero hasta hoy, a veces me despierto en mitad de la noche recordando los gritos de mi tía. Gritos que no eran suyos, gritos que venían de otro lugar, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Mi tía Susana siempre fue una mujer alegre, de esas personas que hablaban con todo el mundo, que cocinaban los domingos y llenaban la casa con olor a pan amasado. Vivía sola, en la misma casa donde creció mi madre, una casa antigua en las afueras. A veces pasábamos fines de semana allá, y aunque era un poco sombría, nunca hubo nada raro. Hasta ese día, ella misma nos contó, después, lo que hizo. Un fin de semana, unos amigos suyos fueron a visitarla. Estaban tomando vino, riéndose, y uno de ellos sacó una tabla de Ouija. Decían que era una réplica artesanal, muy antigua. Jugaron por puro aburrimiento. Mi tía no creía en esas cosas. De hecho, según ella, al principio ni funcionaba. Pero en algún momento, la aguja se movió sola. No recuerdo bien qué dijo que preguntaron, solo que uno de ellos bromeó diciendo, «¿Hay alguien con nosotros?» Y la tabla, lentamente, marcó, «Sí». Desde ahí, todo se volvió confuso. Algo en el ambiente cambió, según su relato. El aire se puso más denso. Todos rieron, nerviosos, pero mi tía no lo hizo. Esa noche no pudo dormir. Nos lo contó semanas después. Dijo que apenas cerraba los ojos, sentía que alguien la observaba, como si hubiera alguien parado al pie de su cama. Y escuchaba voces, no claras, no fuertes, solo susurros, como si alguien hablara justo del otro lado de la pared. Al principio creyó que era su mente, que se estaba sugestionando, pero no mejoró. Empezó a dejar de salir, a no contestar el teléfono. Mi mamá fue a visitarla y la encontró apagada, distinta. Estaba pálida, ojerosa. Decía que sentía algo dentro de la casa, como una presencia, que escuchaba pasos en la noche, que sus plantas se morían sin razón. Y lo más inquietante, decía que cuando pasaba frente a los espejos, por un segundo, su reflejo la miraba de otra forma, con odio. Pensamos que era estrés, que estaba deprimida. Le ofrecimos ayuda, pero ella decía que solo necesitaba descansar. Hasta que una noche nos llamaron del hospital. Los vecinos la habían encontrado en la calle, gritando, descalza, con los brazos llenos de rasguños. Decía que algo quería sacarle el alma, que la seguía en los sueños, que la llamaba por su nombre real. Tuvieron que internarla un tiempo. Dijeron que era un brote psicótico. Le dieron medicación, terapia, y lentamente empezó a mejorar, pero no del todo. Había días buenos y otros en los que se quedaba mirando la nada durante horas. Días en los que no comía, no hablaba, o gritaba de pronto en mitad de la noche, como si estuviera reviviendo algo. Recuerdo una vez que fuimos a visitarla. Estábamos todos en el living. Ella parecía tranquila, hablaba, sonreía, incluso nos ofreció té, pero de pronto se quedó en silencio. Se puso rígida y susurró algo que no entendimos, algo como, no la dejes entrar. Luego empezó a temblar, a llorar, como una niña.
Tuvimos que abrazarla entre dos personas para calmarla. Nos dijo, después, que la vio, que la presencia que había invocado aquella noche todavía la rondaba, que nunca se había ido del todo. Hoy mi tía está mejor, vive con una prima, toma sus remedios y tiene una rutina más estable, pero a veces, en las noches, vuelve a gritar o se tapa los oídos como si escuchara algo que nadie más oye. Y cuando alguien menciona la palabra Ouija, su expresión cambia por completo. Se pone pálida, como si estuviera volviendo a ese momento. No sé si todo fue producto de su mente. Tal vez, o tal vez abrió algo esa noche que nunca debió abrir. Algo que no se cierra con medicinas. Algo que eligió quedarse. Yo solo sé una cosa: jamás, bajo ninguna circunstancia, me voy a acercar a una tabla de esas, porque vi lo que le hicieron a ella. Y aún hoy, aunque nadie lo diga, todos en la familia lo sabemos. Algo la sigue llamando por su nombre. Número 3. El vecino y los susurros desde arriba. Siempre he vivido sola. Me acostumbré al silencio, a los pequeños sonidos de la ciudad, al ascensor viejo que tiembla, a los pasos apagados de algún vecino, pasando por el pasillo. Pero hubo un tiempo, no hace tanto, en que ese silencio fue reemplazado por algo que no sé cómo explicar del todo. Algo que aún hoy me da miedo recordar. Fue hace un par de años, cuando me mudé a un departamento pequeño en el centro. Era un edificio antiguo, de esos con paredes delgadas donde se escucha todo. Las peleas, las risas, los pasos. En el piso de arriba vivía un grupo de jóvenes que solían hacer fiestas los fines de semana. Nada demasiado grave, pero sí ruidosos. Nunca me metí con ellos. Prefería mantener distancia. Una noche de sábado, como a las 2 de la madrugada, los escuché reírse fuerte. Estaban borrachos, se notaba, pero algo llamó mi atención. Uno de ellos gritó: «Pregúntale otra cosa, pregunta si está con nosotros ahora». Después, todos rieron. Luego alguien mencionó claramente la palabra «uy». Me quedé quieta en la cama, escuchando. No soy supersticiosa, pero algo en ese momento me incomodó. No eran bromas inocentes. Había un tono extraño. Y aunque no pasó nada más esa noche, a partir de entonces, todo comenzó a cambiar. Al día siguiente, desde muy temprano, escuché golpes. No los típicos de muebles arrastrándose o tacones. Eran secos, rítmicos, como si alguien golpeara la pared con el puño. Luego vino el silencio, y luego, una risa. Aguda, breve, completamente fuera de lugar. Como si no viniera de una persona, sino de una grabación vieja, distorsionada. Pensé que tal vez estaban haciendo una broma, que habían dejado una bocina, algo programado. Pero los días pasaron, y los ruidos siguieron. No constantes, pero sí inquietantes. Algunos días eran murmullos. Otros, un arrastre leve, como si alguien caminara descalzo sobre el techo de mi departamento. Pero lo peor fueron los gritos. Una noche, casi a las 3 de la mañana, me despertó un alarido. No tengo otra forma de llamarlo. No era un grito normal. Sonaba sucio, como si saliera de una garganta que no supiera gritar. Se repitió 2 veces. Y luego, el silencio más absoluto. Como si el edificio completo se hubiera quedado sin aire. Llamé a conserjería, pero me dijeron que nadie había reportado nada. Me aseguraron que los chicos del piso de arriba ya se habían ido hacía días, que habían dejado el departamento vacío después de esa fiesta. Eso fue lo que más me descolocó, porque yo los seguía escuchando. No voces claras, pero sí susurros, pasos, golpes y algo más. Algo como una respiración lenta y profunda que parecía venir del techo, justo encima de mi cama. Una noche me armé de valor y subí. La puerta del departamento de arriba estaba cerrada, pero no con llave, solo encajada. La empujé suavemente y se abrió con un crujido. Todo estaba oscuro. No había muebles, ni luces, ni gente. Solo el eco vacío de una casa abandonada. Pero había algo más. En el centro del living, con las marcas aún visibles en el polvo del suelo, estaba el contorno de un círculo, y dentro, letras escritas con tiza desvanecida. Era evidente, habían usado una tabla de Ouija allí. Todo en mí me dijo que saliera corriendo. Y lo hice. Desde ese día,
dejé de dormir bien. Los ruidos no pararon. Comenzaron a ser más personales. A veces escuchaba mi nombre, susurrado desde arriba, o golpes que coincidían con los minutos exactos en los que yo apagaba las luces. En una ocasión, encontré una mancha negra descendiendo desde una grieta del techo de mi baño. El técnico dijo que era humedad. Yo no estoy tan segura. Las cosas se calmaron recién cuando un nuevo inquilino se mudó arriba. Un hombre mayor, tranquilo. No sé si fue su presencia o algo más, pero los sonidos se detuvieron poco a poco. Aunque a veces, muy de vez en cuando, justo antes de dormir, aún puedo escuchar una risa débil, como de fondo. Lejísimos, pero inconfundible. Desde entonces no volví a hablar con nadie de ese piso. Y cada vez que escucho la palabra Ouija, no puedo evitar tensarme. Porque estoy segura de algo. Esos chicos abrieron algo esa noche. Algo que nunca se fue del todo. Y aunque ahora esté en silencio, sé que sigue ahí. Esperando. Gracias por quedarte hasta el final. Si el video te gustó, déjale un like, suscríbete para más contenido. Te lo agradecería un montón. Subo contenido toda la semana. Y no dudes en comentar si has pasado por experiencias similares. Buenas noches.